Hola a todos, saludos a los que se están conectando. Estamos esperando que la doctora Eva Pimentel se conecte, que es mi invitada del día de hoy para el live que vamos a estar haciendo. Vamos a revisar. Hola, mi Tairi Bella. Un saludo para la doctora Tairi Rosal. Ya veo acá que está la doctora Eva Pimentel conectada. Vamos a dar un chancecito también a que la gente se vaya conectando. Hoy vamos a estar hablando sobre articaína. A ver. Saludos a todos los que se están conectando. Ya le estoy enviando la invitación a la doctora. Acá está. Perfecto. Ahora sí. Aquí está. Hola, qué bella mi doctora. Le eché una arregladita porque la prueba me vi tan horrible que dije, no, 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 no. No, pero eso era una prueba. Ya ahorita sí, bueno, ahorita sí uno se acomoda un poquito. ¿Tú sabes cómo es? ¿Qué tal? Bueno, muy contenta de tenerte en este ciclo de Guau. live que he estado haciendo y bueno, encantada de que hayas aceptado mi invitación. No, no, para mí un placer, para mí un placer. ¿Qué tal tu primera salida hoy, mientras que la gente se conecta? Tal cual, sí. Bueno, a partir del día de hoy, aquí en España, ya están permitiendo que los mayores de 14 años puedan salir solos. Entonces, sí, tuve mi primera salida hoy después de 49 días, imagínate. Entonces, de verdad que me hacía falta caminar un poquito, Qué respirar bueno, un qué poquito de bueno. aire. Claro que sí. Y el clima está maravilloso, ¿no? El clima, Sí, buenísimo. sí, sí. Y ahora también está saliendo muchísima gente porque dejaron como dos franjas horarias, entonces estuvo de 6 de la mañana a 10 de la mañana y ahora de 8 a 11. Entonces, bueno, hay gente que escogió salir en la mañana, gente que está saliendo ahora y bueno. Que por cierto, luego vamos a conversar sobre eso. Yo voy a hablar un poquito luego con mis seguidores porque para los lives de la semana que viene como están dejando entonces ahora salir acá, entonces voy a cambiar un poquito el horario para poder aprovechar precisamente de salir. Pero Claro. aprovechando que ya está la gente conectada, ahora sí formalmente te voy a presentar. Estoy muy contenta de tenerte y es importante pues que les diga que la doctora Eva Pimentel es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela, así como especialista en odontopediatría también de la Universidad Central de Venezuela y es profesora asociada y jefe de la Cátedra de Farmacología y Terapéutica Odontológica de la Facultad de Odontología de la UCB. También es coordinadora académica del curso de terapéutica en ortodoncia, en la especialidad de ortodoncia y del curso de terapéutica en odontopediatría, en la especialidad de odontopediatría. Es medalla Orden José María Vargas en su tercera clase, felicitaciones, otorgada al personal docente y de investigación de la Universidad Central de Venezuela en el año 2018. Es autora de 20 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, así como miembro activo de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría. Bueno, pero hay que decir todo. Y de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Tenemos aquí a una conferencista nacional e No, internacional. no, 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 nada que ver. Miembro del grupo de investigación de efectos del esmalte de Venezuela. Pero más importante también, fue mi profesora de pregrado y de posgrado y hoy en día puedo decir con mucho orgullo que es mi amiga y que te quiero muchísimo y que bueno, que encantada de que estés aquí conmigo hoy. Yo quiero contarle a la gente que no lo debe saber, ¿verdad? Pero cuando tuve el placer de darle clase a Gaby, sobre todo en la parte en el posgrado, que fue cuando, porque el posgrado permite conocer más a los estudiantes, el pregrado son tantos estudiantes que se pierden, pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer a un estudiante en posgrado, yo tengo que contarle aquí a la gente que yo me la quise robar para la cátedra de farmacología, Eso es pero el verdad, doctor Juan se me adelantó. eso es Porque verdad. yo ayer era muy estudiante, tan buena estudiante, tan dedicada, que yo la quería conmigo en la cátedra,
pero Juan Carlos se me adelantó. No, pero yo Pero tengo la una verdad, responsabilidad y, ¿sabes? Imagínate, preparadora de radiología de toda la vida, todo, no, aparte que con todo el amor del mundo, igual, bueno, ¿sabes cómo es? Igual mi corazoncito también está para fármacos. Por eso, bueno, te así tengo hoy que aquí conmigo. Y hoy, que la precisamente, que contenta soy tú. Así que ay, bueno. tan bella. Hoy precisamente por eso queremos hablar de un tema que es tan llamativo y tan importante. Fíjate que estábamos hablando, para contarle también un poquito a la gente que se está conectando, que estábamos buscando qué tema podemos hablar, de qué podemos buscar, será que hablamos de esto, de lo otro. Entonces, como buscando algo que fuera novedoso, que fuera interesante, que pudiera precisamente llamar la atención, tú diste en el clavo con el tema de la articaína, porque precisamente hay como muchas dudas ahí por ahí que si articaína, pero ¿qué es eso? Fíjate que hicimos como una encuesta y hubo un porcentaje alto, alrededor de un 60%, que sí, que denotaba que conocía la articaína, pero por privado me escribían que a pesar de que la conocían, que no estaban muy claros, que no estaban muy seguros, que la habían usado, pero que como que les había quedado duda, y un porcentaje importante, o sea, el resto de las personas me comentaron que no tenían ni idea de nada y que querían conocer sobre la articaína. Entonces, bueno, háblanos sobre la articaína primero. Pues, contrario a lo que uno pudiera pensar, pues la articaína no es un anestésico nuevo. La articaína apareció por primera vez en Alemania en 1976 y apareció con otro nombre, ¿no? Se llamaba carticaína. Rápidamente, pues se hizo muy popular en Europa y por eso es que hoy por hoy se puede decir que el anestésico local de primera elección en Europa es la articaína y en España, y por eso que para todos aquellos que están oyéndome desde España, pues es importante para ellos porque se van a dar cuenta que es el anestésico local que se utiliza. A este otro lado del mundo, ¿verdad? Llega más tarde porque, sencillamente porque se aprobó su uso después. En Canadá se aprobó en 1983 y no es sino hasta el año 2000 cuando la FDA, ese ente que regula todos los alimentos, todos los medicamentos en Estados Unidos, aprueba su uso. Pero la realidad es que hoy por hoy el odontólogo norteamericano, el 50% usa articaína y el 50% usa lidocaína. Y esos porcentajes, ¿verdad? Y solamente tienen 20 años que se ha aprobado su uso en Estados Unidos. ¿Qué significa? Bueno, significa que la realidad es que poco a poco la articaína pues está desplazando a la lidocaína. Ha ganado bastante terreno, ¿no? Porque tal cual, ha Ganado ganado terreno porque para ser novedosa, para tener 20 años nada más en el mercado, pues que en ya Estados esté Unidos. en el 50% de uso en Estados Unidos y que acá en Europa sea de los primeros anestésicos utilizados, pues sí, tal cual. Es muy importante Y que lo tomemos en cuenta. la verdad que para uno, ¿no? Yo digo que para los odontólogos, sobre todo de mi generación, los que estamos tan acostumbrados a utilizar lidocaína, porque es que además la lidocaína es un excelente anestésico, es efectivo y es seguro, ¿no? Y a veces a lo mejor nos pudiera producir un poquito de sustico, ¿verdad? Pues cambiarnos a otro anestésico local, porque ¿qué hemos oído? Bueno, hemos oído que es mucho más potente y al pensar que es más potente pudiéramos relacionar lo que tiene más efectos adversos, cosas que van a ver que es totalmente contrario, ¿no? Pudiéramos pensar también que a lo mejor no se puede utilizar en toda la población, que no se puede utilizar en niños, que se utiliza la mitad del cartucho, y creo que hay pues mucho desconocimiento, ¿no? Y la idea es bueno, que nos abramos a los productos, así como intentamos comprar los materiales de última generación, bueno, si lo anestésico, este anestésico no lo está ofreciendo, bueno, conocerlo para poder aprovechar de él todas las ventajas, ¿no? Fíjate que quiero También hay que decir comentarle, que hay otros ajá, odontólogos. perdona, quiero comentarle también, porque creo que se está conectando recientemente bastantes personas, quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas en todo momento, que pueden dejarlos tanto en la cajita de preguntas como acá abajo, pueden escribirlo como un comentario y vamos a estar resolviendo todas las dudas, comentándolas. Obviamente la doctora Eva va a estar aquí dispuesta para conversar sobre la articaína. Y así como estás comentando, quería preguntarte precisamente, porque lo preguntaban mucho también por privado, con respecto a la presentación, ¿en qué presentación viene la articaína? Que pudiéramos comentar sobre eso. Bueno, es importante que sepamos que la articaína, yo creo que te mandé una lámina, una diapositiva Sí, con la presentación. sí, aquí tengo tus láminas de apoyo para ayudarte un poquito Chévere, con eso. le voy a explicar, ¿no? Bueno, es importante que sepamos cómo lo vamos a comprar, ¿no? Y cuando vayamos a pedirle a nuestro proveedor la articaína, tenemos que saber que el cartucho de articaína solamente lo vamos a encontrar a una concentración al 4%.
¿Qué significa eso? Que no nos vamos a encontrar, como es el caso de la lidocaína, por ejemplo, en distintas concentraciones, ¿no? Solamente lo encontramos al 4%. Y siempre, siempre va a venir acompañado de un vasoconstrictor. Y el vasoconstrictor que está presente es epinefrina. Si vamos a tener dos presentaciones de vasoconstrictor. Estamos teniendo un poquito de fallas con la doctora. Vamos a ver si resuelve un poquito la conexión. Yo veo que está como congelada la imagen. ¿Cómo la ven ustedes? Si pudieran, por favor, darme su feedback. Si ven la conexión de la doctora. Vamos a esperar un poquito a ver. La articaína, estamos con la doctora Eva Pimentel. Si veo que se le cayó la conexión, vamos a esperar a que se conecte nuevamente para conversar entonces con ella. Sí, por acá me están confirmando que había problemas entonces con la conexión. Y la doctora precisamente nos comentaba sobre la articaína y nos dice que aunque es reciente, relativamente, un tipo de anestésico nuevo en el mercado, acá en Europa, me encuentro en España, es el anestésico número 1 en su utilización, y que en Estados Unidos la población de uso se divide en un 50% entre la lidocaína y la articaína. Entonces, le estoy leyendo por acá, vamos a revisar a ver cuando se conecte nuevamente la doctora. Quisiera saber, ¿cuántos de ustedes acá han utilizado la articaína? ¿Qué tipo de experiencia han tenido con la articaína? ¿Les ha ido bien? ¿La han utilizado en qué casos? ¿En cirugía, en operatoria, en endodoncia? Vamos a ir comentando un poquito sobre esto para conversarlo entonces con la doctora Eva. Creo que ya está por acá, ya le envié nuevamente la invitación. Aquí estoy. Me ¿Volviste? disculpan, este es el internet venezolano. Sorry. No sé dónde me quedé. Me quedé que estaban presentándoles las presentaciones que hay de articaína. ¿Sí me pudieron escuchar? Sí, te estaba escuchando y precisamente estaba haciendo como un pequeño resumen de lo que habías comentado y estaba hablando un poquito sobre eso, pero sí, 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 perfecto. Ok, Por perfecto. acá. Entonces, bueno, como estaba diciendo, siempre viene al 4% y lo vamos a encontrar en dos presentaciones, uno 100.000, uno 200.000. La que se suele recomendar es la presentación de uno 100.000. Mira, por acá están poniendo que les parece que da un muy buen bloqueo en endodoncia, que en pulpitis aguda, comentan por acá. Maravilloso. Fíjense, hoy por hoy yo creo que endodoncista que no tenga en su consultorio articaína, creo que no trabaja pulpas vivas. O sea, una pulpitis irreversible, si no tiene articaína, pues realmente no quiere trabajar. ¿Y Sí, por qué? Porque realmente lo difícil de lograr es la anestesia del tejido pulpar. Eso es lo difícil. Y se ha visto, y está más que requete comprobado, y no lo dice Eva Pimentel, sino que lo dice la literatura, es que cuando se coloca otro anestésico local, o el más común, que es la lidocaína, los fracasos son muy altos. Y cuando hablamos de fracasos, pero ¿por qué significa hablamos, exacto, por qué hablamos de fracasos? ¿Fracasos en qué sentido? ¿Fracasos porque la técnica es incorrecta o fracasos porque no se logra el bloqueo a pesar de que la técnica sea correcta? Específicamente, ¿a qué te refieres con eso? bueno, fracaso me refiero es, cuando uno habla de fracaso, es que el paciente tiene dolor. ¿Qué significa eso? Que si ustedes colocan lidocaína y el paciente manifiesta dolor, eso es un fracaso. Eso es un fracaso porque ahí significa que tienen que volver a colocar anestesia a ese paciente. Y ahí ocurren dos cosas. Uno, que el paciente se te va a desadaptar, porque a Claro. nadie le gusta la anestesia, a nadie, ni adulto ni niño. Cuando hablamos de que el paciente se desadaptó, no es solamente exclusivo para el paciente pediátrico, es para todo tipo de paciente, ¿no? Entonces, el acto de tener que volver a colocar la anestesia es desagradable para todos. Y segundo es, que está ya también requete comprobado en la literatura, es que a mayor volumen, mayor dolor. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tuvieran que colocar anestesia en el mismo sitio, ese paciente va a tener dolor postoperatorio durante 24 o 48 horas. Es decir, el paciente se va a quejar no del procedimiento que hicieron, en este caso la endodoncia, se va a quejar que le duele el sitio donde ustedes colocaron la anestesia. Entonces, por eso que se habla de fracaso. Y hay un trabajo interesantísimo, interesantísimo, que aquí se los traje, que donde
revisaron, es una revisión sistemática donde revisaron, lo acaban de publicar, además, JADA lo publicó ahorita en el 2020, donde revisaron, compararon todos los anestésicos locales que hay y vieron cuál era la tasa de éxito justo para una pulpitis irreversible. Y el resultado es interesantísimo, fíjense. 73% de tasa de éxito con articaína, 57% con prilocaína, 57% con mepivacaína, 53% con bupivacaína, y el último resultado es el que se van a quedar todo el mundo impresionado. Con lidocaína solamente tiene una tasa de éxito del 12%. ¡Wow! Por supuesto, la conclusión de este análisis es que no hay nada que supere en tasa de éxito a la articaína en pulpitis irreversible. Y aquí uno pudiera pensar, ajá, y es para todo, para todos los procedimientos. De hecho, fíjate que sí, para ir comentando también lo que están poniendo acá nuestra audiencia. Fíjate, Dalo Shirley nos pone por acá, sí, en pulpitis aguda la utilizo mucho, nos pone. En endodoncia, Carmencita nos dice, en procedimientos largos es ideal, cirugías de implantes y endodoncia. ¿Ves? Tal cual. Entonces, fíjate que sí se ve que si hay gente que la está utilizando, tenemos compañeros que nos están poniendo, nunca la he utilizado, quisiera saber un poco más, pero entonces tenemos como un común denominador que es para procedimientos largos o para cuando, porque su efecto de acción o su tiempo, su vida media va a ser mayor, ¿cierto? Bueno, es que, y creo que a lo mejor me he adelantado un poquito, porque uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿por qué este anestésico local es distinto, ¿no? Es distinto al resto, ¿no? Y es importante que tengamos claro que pertenece al grupo de las amilas como todos, o sea, como lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, esos anestésicos locales que utilizamos. Pero la articaína tiene unas características farmacológicas que la hacen distinta. ¿Por qué? Bueno, porque se le hizo una manipulación, y no quiero hablar en temas de farmacología porque se va a ir toda la audiencia, pero hay un cambio, una manipulación en lo que es una estructura que tiene, ¿no? Que la hace más liposoluble. Y al ser más liposoluble, permite que el tiempo de acción sea mucho más rápido. Estamos hablando que la colocamos ya al minuto 1, como mucho al minuto 2, ya hay efecto anestésico. Aparte de eso, tiene la capacidad de difundir, lo que es difundir en hueso, Claro. hueso maxilar como mandibular. Y al tener esa capacidad de difundir, la potencia como anestésico local es mucho más alta. Se habla que es 2 veces más que la lidocaína. Además de eso, se habla también que sus efectos adversos son menores porque sufre doble metabolismo. Y además de eso, su vida media es más corta. Es decir, a los 30 minutos ya no hay presencia del medicamento en el organismo, cuando la lidocaína tarda 100 minutos en desaparecer. Claro, y eso no significa que el efecto anestésico dure menos, ¿no? Ese creo yo que es el grave inconveniente que tiene, que tarda mucho tiempo en desaparecer el efecto. Metabolizarse, claro. Pero mira una cosa, No, por ejemplo, lo que tú estás comentando del tipo de desaparecer, exacto, lo que tú estás comentando con respecto al hueso, sí, tiene como la capacidad de difundir precisamente. Yo recuerdo que realizando el posgrado de cirugía la utilizábamos en una de las rotaciones que teníamos la articaína y cuando anestesiábamos sobre todo para los terceros molares superiores, era inmediato. Era como de inmediato que colocábamos la anestesia y inmediatamente, prácticamente solamente por palatino había que, si acaso al comienzo, hacer un pequeño refuerzo, pero después nos dábamos cuenta que simplemente anestesiando por vestibular, era como que la anestesia de una vez ya llegaba hacia el área palatina también, ¿cierto? Bueno, eso es otra de las ventajas que tiene la capacidad de difundir el maxilar superior. Si no coloca técnica infiltrativa por vestibular, colocamos el anestésico local por vestibular, tiene la capacidad de difundir y por lo tanto se va a anestesiar lo que es la anestesia palatina. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la ventaja que nos ahorramos esa anestesia tan desagradable que es colocar por palatino, ¿no? Claro. Que yo creo que es el momento crítico, cuando uno va a colocar, sobre el maxilar superior, cuando va a colocar esa anestesia por palatino, el paciente inmediatamente se queja, niño y adulto, porque es una anestesia desagradable. Y por eso es que los cirujanos les gusta tanto cuando van a hacer exodosia en maxilar superior, porque bueno, porque el paciente realmente no siente lo que es el pinchazo, ¿no? Y lo otro es también, lo están utilizando muchísimo los periodoncistas cuando hacen las cirugías periodontales, porque exactamente,
Justo te lo están evita. buscando por acá. Mira lo que pone. Ah, ya te voy a decir. Lo acabo de ver. Puntualmente en cirugías mucogingivales, lo leí por acá, sí, en el área de periodoncia lo recomienda. Te preguntan que si lo recomiendas para cirugías mucogingivales, ¿ves? Klaus y Moza. Sí. Hola Claudia, claro, haz la prueba para que veas. De hecho, les traí un artículo, ¿verdad?, donde compararon la cirugía periodontal, cirugía colgada, joyalizado y todo lo que hacen los periodoncistas. Y compararon, hicieron un trabajo muy interesante, donde a un grupo le colocaron lidocaína, pero no colocan la técnica por palatino, o sea, no colocaron anestesia por palatino, y aquí otro grupo articaína solamente por vestibular, sin colocar la anestesia por palatino. Y el éxito con la articaína, donde el paciente, es decir, no tenía molestia, no manifestó dolor, fue del 90%. O sea, es una tasa de éxito muy alta. Claro, ahí me pregunto, bueno, y el 10% que no está dentro de ese grupo, bueno, si hay dolor, si hay molestia, bueno, se colocará un poquito de anestesia por palatino, pero siempre va a ser mucho menor que si lo hubiéramos colocado, no lo hubiéramos colocado con la lidocaína por primera vez, ¿no? Entonces Sí. yo creo que de todas formas, utilizar articaína para cirugía periodontal realmente es éxito, es recomendable, y se recomienda. Por acá están haciendo una pregunta sobre, pues, la vaina de mielina. Preguntan, ¿existen reportes que hay mayor riesgo de parestesia? Preguntan, ¿qué Claro. pasa en este caso? Claro. Claro, es que siempre la gente obviamente quiere saber todo, todos los detalles, las contraindicaciones, pues las ventajas, las desventajas y bueno, a lo mejor por eso es que algunas personas como que se han sentido con precaución de decir, bueno, no la voy a utilizar porque he leído estos reportes, pero fíjate lo que tú también estás comentando sobre la lidocaína y es el anestésico que a lo mejor para muchos es el de primera elección. Entonces, también es bueno conocer, o sea, es bueno también estar documentado con respecto a todas las características, ¿no? Y tengo que decir que es verdad, o sea, hay reportes de parestesias. Tengo que aclarar que son parestesias totalmente transitorias y lo máximo que puede haber, de que puede estar el paciente con esa condición son 14 días, lo máximo que se ha reportado en la literatura, ¿no? Y es cierto que se ha reportado parestesias transitorias, sobre todo después de la colocación con bloqueo mandibular, pero realmente son pocas y escasos, muy pocas, se ha reportado muy pocos casos. Sobre todo se habla de muy pocos casos con el uso tan generalizado que hay con la articaína. O sea, les estoy diciendo que en Europa es anestésico local de primera elección. Si las parestesias fueran tan frecuentes, hubiera muchísimos reportes, y realmente que los reportes son muy pocos. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que el odontólogo sepa que eso puede ocurrir y Claro. que tengamos las herramientas para Eso, tranquilizar al paciente. por Porque supuesto. si bien el paciente va a estar súper angustiado, más angustiado va a estar el odontólogo si no manejemos la información, ¿no? Es un efecto que puede ocurrir. Además, no solamente ocurre con la articaína, también se ha reportado con la prilocaína. ¿Y por qué? Porque tanto la articaína como la prilocaína vienen en altas concentraciones, al 4%. Y pareciera que no tuviera nada que ver con el medicamento como tal, sino con la concentración que tiene. Se acaba de hacer una revisión sistemática que lo publicaron el año pasado y al final ellos encontraron que se ha visto mucho como falla, que ocurría mucho con operadores muy jóvenes. O sea, que a lo mejor era falta de errores en la técnica. Pero al final concluyen que si bien es cierto que los reportes están ahí, que son pocos, pero que hay que tener precaución. ¿Precaución cuándo? Precaución cuando se coloca por bloqueo mandibular, es decir, cuando anestesiamos el nervio alveolar inferior, ¿no? Y eso es algo que es verdad, puede pasar y lo importante es que el odontólogo lo conozca para poder tranquilizar a su paciente. Perfecto. Mira, por acá te preguntan si está contraindicado en pacientes con alguna patología y que si tiene las mismas contraindicaciones que la lidocaína. Bueno, muy buena pregunta también. Yo te pasé, Gaby, una lámina, si quieres ¿Cuál, la vamos viendo. cuál lámina será? Dime qué número recuerda. Contraindicaciones, la que dice contraindicaciones. Déjame chequear. Porque para que no se me olvide ninguna, ¿no? Sí, perfecto, ya te la pongo. Y así no dejo ninguna. Perfecto. Okay. Bueno, fíjense que la primera contraindicación, por supuesto, es no utilizar durante el embarazo y en periodo de lactancia, preferiblemente evitar este anestésico local durante el primer trimestre del embarazo,
Por supuesto, no se puede colocar a pacientes que han desarrollado o han manifestado alguna reacción de alergia a cualquiera de las amidas. Es decir, paciente que ha tenido alguna reacción alérgica a la lidocaína, no se le puede mandar articaína ni ninguno del grupo de las amidas, porque pertenecen al mismo grupo químico, ¿no? Importantísimo, no se le puede colocar a ningún paciente que manifieste alergia a los sulfitos. Y aquí sí me quiero parar, porque hay un porcentaje alto de la población que es alérgico a los sulfitos. Los sulfitos no solamente se encuentran presentes en los carburos de anestesia, los sulfitos están presentes en la mayoría de los alimentos donde se necesita que se oxidan, ¿no? Para que no se vean, no tengan ese Sí, efecto. es exacto, un conservante de los alimentos, tal cual. Pero además de eso está presente en la mayoría de las bebidas destiladas, ron, whisky, está presente también en la cerveza, en el vino, por eso es que es muy importante lo que es el buen interrogatorio, la anamnesis a nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué está presente en los cartuchos de anestesia? Bueno, porque es el que conserva el vasoconstrictor. Sí. Por lo tanto, todo cartucho de anestesia que contenga vasoconstrictor va a tener sulfito. Entonces, si tienen un paciente alérgico a los sulfitos, tienen que utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, como por ejemplo la mepivacaína, la presentación de mepivacaína. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Sí. También va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad hepática, y eso es común a todas las amidas, porque recuerden que se metaboliza en el hígado, pacientes con alteraciones cardiovasculares, pacientes con metabolominemia congénita idiopática, que es una disminución del oxígeno en sangre, importantísimo. Está contraindicado en pacientes menores de 4 años. Y ahora aquí, los ortopediatras que me pueden estar escuchando pensarán, ¿pero por qué? ¿Hay reportes de casos de efectos adversos en niños? No, al contrario. Lo que no hay es trabajos que garanticen la seguridad en niños menores de 4 años. Claro, por eso por es que la por falta ahora... de estudios, exacto. Hace falta a lo mejor más estudios en ese tipo de pacientes específicamente para poder garantizar la seguridad, ¿no? Exactamente, por eso es que se hace tanto hincapié de que no se debe utilizar en niños menores de 4 años. También está contraindicado en pacientes con anemia y está contraindicado en pacientes que hayan tenido antecedentes de hipoxia. Si uno recuerda las contraindicaciones que hay con las otras amigas, con la lidocaína, diremos, pero prácticamente son las mismas. Sí, son las mismas. Exactamente. Realmente son las mismas. Fíjate que por acá lo preguntaba un colega, preguntaba si había evidencia en pacientes cardiópatas o embarazadas, y bueno, sí, ya vemos que entonces está contraindicado para ese tipo de pacientes. Que aquí lo importante es el buen interrogatorio, y otra cosa importantísima es pues saber cuántos cartuchos se le puede poner a un paciente al día. Entonces, bueno, hay una... Acá el doctor López Jorge está preguntando precisamente sobre la presentación, que en ese momento fue cuando se te cayó la conexión, entonces si quieres volvemos un poquito con esa lámina para poder repasar un poquito entonces esa parte de la presentación y ver cómo viene. Porque es muy importante que sepamos cómo viene presentado, porque para poder comprarlo y poderlo pedir con precisión, ¿no? Saber qué es lo que estamos comprando. La articaína solamente viene presentada al 4% y siempre viene con vasoconstrictor. Vamos a tener una presentación de un vasoconstrictor epinefrina 1/100.000 y la concentración de 1/200.000. Dependerá escoger uno u otro. Bueno, realmente más que todo aquí lo que impera es el campo, como que si hay mucho menos sangramiento, más sangramiento, para poder tener mejor un campo operatorio. Por ejemplo, en cirugía periodontal y los cirujanos, pues obviamente van a preferir siempre la presentación de unos 100.000 porque te permite que haya menos sangramiento, ¿no? Ojo, ahora vamos a ver que si se utiliza la presentación de unos 100.000, la duración del anestésico local va a ser mucho más largo, es decir, va a tardar mucho más tiempo en despertarse, ¿no? Y ahí les coloqué pues los nombres comerciales, pero que hay muchísimos y cada día aparece uno nuevo en el mercado, ¿no? Turbocaína, medicaína, ultracaína, quizás el más conocido es ultracaína, cetocaína, pero hay muchísimos nombres comerciales. Mira, por aquí comenta Susi1612, es usuario, nos comenta, aquí en Europa no tenemos problemas porque creo que alérgico al vino no es ni el 1%. Entonces dice que bueno, que por esa parte de los sulfitos, que acá no hay mucho problema. No hay problema, qué bien. Me gustaría, Gaby, que pusieras la diapositiva que te puse de la dosis máxima. Ya te la uso. Porque sí es muy importante. Nosotros aquí
En la facultad estamos exigiéndole a los estudiantes de pregrado, tanto a los estudiantes de pregrado como a nuestros estudiantes de posgrado, que a la hora de anestesiar saquen el cálculo de la dosis Sí, máxima. Y ya es te la voy a importante que nos acostumbremos a hacerlo. O sea, es importantísimo que nos acostumbremos a hacerlo. Sé que hay distintas maneras de sacar el cálculo de la dosis. A mí la que me gusta es la que está basada en el peso del paciente, porque de esa manera tú lo que logras es individualizar mejor, ¿no? Lo que es la cantidad de cartuchos que tú le puedes colocar a tu paciente, ¿no? Para eso, pues es necesario conocer la dosis máxima. En el caso de la articaína, la dosis máxima es de 7 miligramos. Y esa información nos la va a proveer siempre el fabricante. Y esa información siempre está en lo que es el prospecto, ese papelito que ninguno de nosotros lee, en eso me incluyo, ¿verdad? Que está dentro de la cajita donde viene el sí. anestésico local. Ahí el fabricante te dice la dosis máxima de este anestésico es tanto. Por ejemplo, para la lidocaína es 4,4. En el caso de la articaína es 7 miligramos. 7. Bueno, la fórmula es muy sencilla. Se tiene que multiplicar la dosis máxima, eso se va a multiplicar por el peso del paciente. Otra vez creo que tenemos fallas de conexión con la doctora. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con la doctora Eva Pimentel, desmitificando un poquito sobre la articaína, dándonos distintas orientaciones, distintos tips y ayudándonos a conocer un poquito más sobre este tipo de anestésico local. Entonces, vamos a esperar a que vuelva a conectarse para continuar conversando con ella. Quiero agradecer a todos los que se han conectado. Pueden seguir haciendo sus preguntas por acá para hacérselas a la doctora en lo que volvamos a tenerla. Y justo ahora estaba hablándonos sobre cómo se hace el cálculo de la dosis máxima para calcular el número de cartuchos que se puede utilizar de articaína. Vamos a ver. Sí, ya les voy a poner nuevamente la lámina mientras que la doctora se conecta nuevamente. Fíjense que, tal como ya nos estaba comentando, la dosis máxima va a ser de 7 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esta va a ser la dosis máxima de la articaína. Ya veo que la doctora se conectó y vamos a agregarla nuevamente para que nos siga explicando la fórmula para calcular el número de cartuchos al día que se pueden utilizar. Aquí tienen cómo es la fórmula. Aquí estás otra vez. Tranquila, Fastidio. tranquila. Mira, Bueno, ya tienes la fórmula. les estaba contando que esa dosis máxima nos la va a proveer el fabricante, ¿verdad? Y esa información, bueno, uno con el tiempo se la aprende, pero realmente no la tenemos que aprender porque eso aparece en el papelito, en ese prospecto que está dentro de la cajita de los anestésicos locales, ¿no? En el caso de la articaína, la dosis máxima es 7, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a multiplicar esos 7 miligramos, que es mi dosis máxima, lo voy a multiplicar por el peso del paciente, y en este caso, que mi paciente, el ejemplo que les puse, pesa 60 kilos, me da 420 miligramos, eso yo lo divido entre 72 miligramos. ¿Por qué? Porque yo lo divido entre 72. Bueno, porque recuerden que ese cartucho de anestesia, de la articaína, ¿verdad?, viene al 4%. Al 4% significa que son 40 miligramos por cada mililitro. Pero el cartucho de la anestesia nunca viene en un mililitro, viene en 1,8 mililitros. Por lo tanto, para yo saber el porcentaje que correspondería a la cantidad de articaína que hay en ese cartucho, yo tengo que multiplicar 40 miligramos por 1,8 y eso me da 72. Por eso es que siempre que tengan un anestésico local que venga al 4%, ustedes lo van a dividir entre 72. Pero si, por ejemplo, viniera el 3%, ustedes lo dividirían entre 54. Y si viniera el 2%, que no es el caso de la articaína, que es el caso, por ejemplo, ustedes lo dividirían entre 36. De ahí viene ese número, ¿no? En este ejemplo, les dio 6 cartuchos. Bueno, 6 cartuchos es la cantidad máxima que yo le puedo colocar a mi paciente en ese procedimiento. Mira lo que Pero dice. dice cartucho. Sí, continúa, ¿Qué? disculpa, perdona. No, ¿Seis bueno, y cartuchos? 6 cartuchos
cartuchos es una cantidad importante que te Claro, deja trabajar con muchísima por confianza. supuesto, y Y más por eso todavía es si la concentración es mayor y puedes trabajar de una mejor manera, porque sabes que vas a tener una concentración bastante alta y que va a ser entonces más certera la aplicación de cada uno de los cartuchos, lo vas a poder más que aprovechar mejor. los cirujanos, cuando se tienen que enfrentar a un procedimiento que saben que va a ser largo, bueno, les gusta tanto la artecaína porque les da un buen margen para trabajar, un margen bien grande de tiempo para trabajar, sin tener que reforzar anestesia, el paciente se adapta, sabemos que va a haber más dolor posterior, entonces creo que para el cirujano también es una buena opción. Una buena opción. Y en distintas, obviamente, especialidades. Fíjate lo que te iba a comentar, el doctor Colmenares pone por acá que la usa en prostodoncia cuando trabaja en muñones vitales y que le parece perfecta. Nos pone por acá esto. También, por ejemplo, la doctora Andreina nos pregunta cómo se debe utilizar en niños menores de 12 años. De 12 años, la utiliza, a partir de 4 años la pueden utilizar sin problema. Ahora, yo creo que la pregunta de ella va dirigida es, a ver, ¿será si la utilizo con técnica infiltrativa por vestibular o la utiliza con técnica troncular? ¿Verá por eso? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Puede ser. Que la articaína en decisión primaria, para llevar a cabo procedimientos en molares como pulpotomías o exodoncias, funciona muy bien con técnica infiltrativa por vestibular. Es decir, nos evitaríamos tener que colocar lo que es la anestesia, un bloqueo mandibular, que en niños, para lo que trabajamos con niños, pues realmente no es sencillo. Es mucho más fácil la técnica infiltrativa por vestibular. Por supuesto, Así claro. que para este tipo de procedimientos en dentición primaria es maravilloso. Ahora, si para dentición permanente tienen que utilizar bloqueo mandibular porque si no el paciente va a tener dolor. Claro, es que eso lo preguntan mucho, tal cual, que si así como se usa para los niños o para pacientes pediátricos, que si en casos de pacientes adultos también haciendo técnica infiltrativa se puede lograr ese bloqueo mandibular con la articaína, pero porque se dijo como mucho, se habló como mucho de ese boom, de que a lo mejor sí, y de hecho tengo entendido, ¿no? Que cuando salió la articaína fue como muy promocionada de esa manera, hablando de que Y era excelente y de que podía lograrse el bloqueo mandibular a través de una técnica infiltrativa. Y no es así. sí, ojalá hubiera sido así. Y realmente el fabricante lo promocionaba de esa manera, ¿no? Odontólogos, olvídense, no hay más, no vamos a sufrir más con bloqueando bueno, lo que era en mi época el dentario inferior, que ahora Alveolar le cambió inferior, exacto. actualizar el término y es el nervio alveolar inferior y me cuesta, ¿no? Porque uno está tan acostumbrado a decir dentario inferior, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que yo creo que uno tiene que analizar que existen diferentes problemas en odontología, que no es lo mismo el bloquear o lograr la anestesia en tejido pulpar, que es lo difícil, a lograr el anestesia en hueso o en tejido blando, ¿no? Y por eso es que la lidocaína no funcionó tanto por mucho tiempo, porque es maravillosa para anestesiar tejido duro y tejido blando. El problema es la anestesia del tejido pulpar. Entonces, creo que eso es lo importante, enfocarnos y pensar cuál es el procedimiento que yo voy a llevar a cabo. Y dependiendo de eso, pues escoger uno u otro anestesia, ¿no? Y también, por supuesto, no se comporta la articaína de la misma manera en dentición primaria y en dentición permanente. ¿Por qué razón? Porque los huesos son distintos. Claro. Entonces sí es importante que tengamos claro que la dentición primaria, para llevar a cabo procedimientos molares, mandibulares, pulpotomías, exodoncias, técnica infiltrativa, funciona. El éxito es del 100%, pero en dentición permanente estamos hablando de una tasa de éxito como aproximadamente 55%. Comparado con la lidocaína, que es un 20 y pico por ciento con Claro. técnica infiltrativa, es maravilloso. Pero ajá, y el 45% restante va a tener dolor, entonces hay que anestesiar otra vez, el paciente se adapta, entonces creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. Mira, acá está haciendo el doctor Ricardo una pregunta que dice que si se pudiera combinar con otra anestesia, lidocaína, por ejemplo. Me imagino que él se refiere a que si, por ejemplo, aplicas articaína y entonces luego refuerzas con un cartucho de lidocaína. A lo mejor se referirá a eso. Bueno, a lo mejor él ha leído un artículo donde, por ejemplo, lo que te recomiendan es
que si tú hiciste bloqueo mandibular con lidocaína y el paciente tiene dolor, en vez de colocar otra vez en el mismo sitio bloqueo mandibular, el segundo cartucho de lidocaína, lo que recomiendan es que te cambies en ese momento, ya que no trabajaste con articaína en ese momento, que te cambies articaína y que intentes, y que lo coloques con técnica infiltrativa por vestibular, a ver si logras de esa manera que el paciente no tenga dolor, ¿no? Pero realmente cuando uno bloquea, cuando utiliza articaína, o sea, bloqueo mandibular con articaína, la necesidad de colocar un segundo cartucho en el mismo sitio realmente es cero. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, tiene una capacidad increíble para difundir y logra la anestesia del tejido pulpar. O sea, esa es la gran ventaja que tiene. Claro, Por eso, totalmente. especialistas, yo creo que el más beneficiado con la articaína son los Los endodoncistas. Esa es la verdad. endodoncistas, sí, de hecho yo recuerdo mucho también conversando con mi amiga Ana Karina Cura, endodoncista, y siempre me decía, no, se me acabó la articaína, tengo que ir a comprar urgente articaína porque es milagrosa, es maravillosa, y tal cual, ella me decía, para todos sus pacientes, Y articaína. lo mismo. Ahora, aquí estoy leyendo algo que me dice, ¿se puede usar más cartuchos de Te lo articaína iba a que de lidocaína? comentar. Sí, me imagino que eso fue posterior exacto al cálculo de la dosis, entonces que preguntaban si luego de ese cálculo daba como resultado que pudiesen utilizarse entonces más cartuchos de articaína con respecto a el cálculo que daba al Por sacar eso, el por eso articaína. lo importante es que se individualice cada caso, que uno se acostumbre de forma rutinaria a sacar su cuenta y ya tú sabes cuántos cartuchos puedo colocar. Con 60 kilos, 6 cartuchos es una cantidad importante. ¿Cuántos cartuchos utilizas tú en una cirugía de terceros Bueno, molares? pero depende, por eso te digo, depende. Pueden utilizarse alrededor de 6 también, puede ser, o sea, entre 4 y 6 cartuchos pudiera ser, dependiendo de qué tan bien se aplique la técnica en el momento. Mira una cosita por Ahora, acá. Ajá. Dime y te no, comento otra cosa que están preguntando. yo no sé, pero aquí en Venezuela la articaína sí es más costosa que la lidocaína. Sí. Pero a la hora de la verdad, cuando uno se sienta, y te sientas, por ejemplo, con el cirujano, que es el que más cartuchos gasta en un Sí. procedimiento, tú te sientas a ver cuántos cartuchos gasta de lidocaína y cuántos cartuchos gasta de articaína, y al final lo que te La contesta es, articaína menos. utilizo menos cartuchos. Yo Claro, coloco porque menos es más cartuchos de articaína, efectiva. Porque y además que articaína te es más dura mucho más efectiva. el efecto, te dura Pero mucho más el también, efecto. exacto, pero después hablamos de eso, porque ese efecto también después, posterior al procedimiento, entonces también tiene su detallito, ¿no? Eso también puede Su tener su detalle. cosita por ahí. Yo creo Exacto. que no es el detallito, es el detallazo, ¿no? Por Pero lo que eso, quiero decir el gran ahora, detalle, pero antes de caer en ese tema. sí, a la hora de costo, ¿verdad? Realmente no pudiéramos decir que una desventaja es el precio, porque sí es verdad que la articaína es más costosa, por lo menos aquí en Venezuela, pero a la larga, cuando tú sacas la cuenta, ¿cuánto gastarías? ¿Cuántos Te cartuchos rinde gastarías? más. ¿Y cuánto gastarías con la articaína? Realmente la cosa es pareja, ¿no? Entonces, Exacto. Mira, acá sí. estaban preguntando que se me había pasado esta pregunta que habían hecho con respecto a las contraindicaciones, que si en pacientes hipertensos pero que estén controlados se puede utilizar. Porque había la contraindicación en pacientes cardiópatas, pero si es un paciente, en este caso hipertenso controlado, puede utilizarse. Es que hoy por hoy, en todos los pacientes hipertensos controlados se puede utilizar sin ningún problema los anestésicos locales que contengan vasoconstrictor. Yo me Exacto. imagino que me lo está preguntando no por la articaína, sino por el hecho de que venga acompañado con vasoconstrictor. Y la Sí. respuesta es que hoy por hoy, todos los pacientes hipertensos controlados se puede utilizar sin ningún problema los anestésicos locales con vasoconstrictor. Así que no hay ningún problema. No hay contraindicación para el paciente hipertenso controlado. Y en pacientes, mira que preguntan por acá, que les parece excelente en la parte de la pulpitis, pero que en esos procesos infecciosos con presencia de pus. Ay, buenísima. Si es mejor o no comparado con los otros anestésicos. Pues esa pregunta es buenísima y la respuesta que les voy a dar es todo lo contrario a lo que se pudiera pensar, ¿no? Fíjense, todos los anestésicos locales se caracterizan porque son muy básicos, son medicamentos muy básicos. Todos los medicamentos muy básicos, en presencia de pH ácidos, se hidrolizan y por lo tanto pierden efectividad. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando estamos Creo en que me presencia, pasaste una imagen también de eso, ¿no? Ya te la pongo. Creo que tengo acá. Déjame ponértela. Eso. es un niñito con una celulitis. Ah, Sí, aquí perfecto. está. Miren esta.
Este caso es un niñito que ya estamos en presencia de una celulitis y ese niñito hay que hacerle la exodoncia. Él tenía ahí un resto radicular, había tomado antibiótico, el niñito seguía empeorándose cada día y ahí en ese momento, mira, había que anestesiar, ese es un caso mío, había que anestesiar, y ya no quedaba más remedio, no podía dar tiempo a que el antibiótico hiciera efecto, no, ahí había que hacer la exodoncia. Y en este caso, ¿verdad? La angustia es, bueno, como sabemos que los anestésicos locales se inactivan en pH ácido, como es ese caso, ¿no? En pacientes con infecciones y con inflamación, al ser pH ácido, todos los medicamentos básicos se inactivan. Bueno, ¿qué va a pasar con él? Y hemos escuchado, ay, no, es que la anestesia no agarró, la anestesia no me funcionó, porque es verdad, se inactiva, pierde efectividad. Pero resulta que la articaína es el único de los anestésicos locales que tiene un pK bajo. Y eso hace que no se vea afectada por presencia de pH ácido. Por lo tanto, el único anestésico local que se puede utilizar en presencia de infecciones y de inflamaciones sin que pierda efectividad es la articaína. Excelente. Y eso es una ventaja maravillosa. Eso es maravilloso. Perfecto. Mira, por acá preguntan también que si se puede utilizar la articaína sin vasoconstrictor en pacientes con enfermedades cardiovasculares. No hay. Lamentándolo mucho, la articaína no tiene la opción, no tiene la presentación sin vasoconstrictor. Si ustedes están buscando un medicamento que no tenga vasoconstrictor, pues tienen que buscar, por ejemplo, mepivacaína, que te presenta la opción sin vasoconstrictor. Y también hay una lidocaína que en Europa la tienen, que es al 3%, que viene sin vasoconstrictor. Y hay una lidocaína también al 4%, porque por acá están preguntando que qué opinas de la lidocaína al 4%, Adriana Chacín. Si ha salido, yo no la conozco. Hasta donde yo tengo entendido, tenemos dos tipos de lidocaína, con vaso y sin vaso. La que viene con vaso viene al 2% y esa viene en presentación de 1,50.000 de vasoconstrictor, 1,50.000, 1,80.000 y 1,100.000. Y luego tenemos una lidocaína al 3% que viene sin vasoconstrictor. ¿Okay? Entonces, por eso, si ustedes tienen la necesidad de utilizar, de tener que atender a su paciente y por la razón que sea, no le pueden colocar vasoconstrictor, tienen que buscar otra opción, porque la articaína no nos sirve, porque la articaína siempre viene con vasoconstrictor. Ah, mira lo que pone. De hecho, no sé si puedes ver el comentario que acaba de poner ahora mismo ella. Dice, la tienen los cubanos, lidocaína al 4%. La tienen, bueno, la verdad que yo en mi vida la he visto y no aparece Malamed. Y si Malamed no aparece, no existe, porque Malamed es el padre de los anestésicos locales. Bueno, entonces es delicado eso, ¿no? Porque bueno. Que no lo conozco. Mira, comenta Carmencita por acá, dice, se usa con vasoconstrictor con mayor dilución. Es el comentario que hace. Me imagino que hablando de la articaína con respecto a si viene en 100 o a 200, dice, se usa con vasoconstrictor con mayor dilución. Yo sé que eso a lo mejor puede generar un poquito de confusión, ¿no? Pero es muy sencillo. Cuando está en unos 100.000, significa que está más concentrado. Y por lo tanto, el efecto anestésico va a durar más. Cuando está en la presentación de unos 200.000, está menos concentrado y el efecto anestésico va a durar menos. Y además de eso, va a haber menor control de sangramiento. Por eso les digo, normalmente la que se utiliza es la presentación de unos 100.000, pero tiene la desventaja que va a durar mucho más tiempo, ¿no? Hay una diapositiva que yo te mandé que sí sería chévere que la pusiéramos ahora, que es un cuadrito donde comparo la duración entre las dos presentaciones, que aparece también, esa diapositiva es buenísima, porque esta información uno lo tiene que manejar. Porque nosotros tenemos que explicarle al paciente lo que le va a durar el efecto anestésico para evitar los accidentes que ya les voy a comentar. Tenemos una primera columna donde viene el... Ay, estamos teniendo otra vez problemas. Ajá, ya volviste. Cuidado, ¿qué pasó? Sí, no, yo metí el dedito donde no tenía que meterlo, perdón. Bueno. Y fíjense, Ajá. y evalúan
cómo se comporta la articaína en lo que es tejido pulpar, cómo se comporta en tejido blando y cómo se comporta cuando se utiliza lo que es el bloqueo mandibular, la anestesia troncular. Entonces, fíjense, la presentación de unos 100.000 en pulpa dura 75 minutos. Cuando viene unos 100.000 y cuando viene unos 200.000, 45 minutos. Es decir, es un tiempo más que maravilloso para que el endodoncista pueda llevar a cabo su procedimiento sin que el paciente sienta absolutamente nada de dolor. Por eso es que los endodoncistas están casados con aman la articaína, claro que sí. Están casados forever and ever. En tejido blando dura la presentación de unos 100.000 de 3 a 4 horas y la presentación de unos 200.000 de 2 a 3 horas. Y cuando se administra, y aquí es lo delicado, ¿no? Cuando se administra, cuando se coloca con técnica troncular, la presentación de unos 100.000 dura de 4 a 5 horas y la presentación de unos 200.000 de 3 a 4 horas. Realmente es mucho tiempo. Entonces, por supuesto, a nadie le va a extrañar lo que yo les voy a mostrar ahorita. Eso generalmente es el principal accidente que ocurre con nuestros pacientes, y eso no solamente para el paciente pediátrico. Por supuesto, mi foto es de un niñito porque, bueno, eso es a lo que yo me dedico, pero ese tipo de laceración, de trauma, de morderse el labio, eso ocurre con mucha frecuencia. Por eso es que es tan importante que se le advierta al paciente. Una de las quejas que tiene... Pero una cosa, si normalmente los niños, porque siempre es así, obviamente hay que estarles explicando, hablarles todo, y sea lo que sea el procedimiento que se haga, con cualquier tipo de anestésico, igual el representante tiene que estar encima del niño, pendiente de que precisamente no se lacere, no se muerda nada. Obviamente al utilizar la articaína se extiende el tiempo, lo que hay que hacer es estar controlando un poquito más al paciente, sí, pero principalmente es eso. Lo que pasa es que son muchas horas, es mucho tiempo, y el niñito tiene hambre, o sea, claro, quiere comer, no se puede comer, está incómodo, o sea, el paciente, el niño y el adulto, dificultad para tomar agua porque te babeas, ¿no? O sea, se te sale el agua, tengo hambre. Ay, se le está empezar acá. Mientras esperamos a que vuelvan, les hago un recuento entonces, que estamos hablando de la articaína y de la diferencia, por ejemplo, con respecto a la lidocaína. Y justo estábamos conversando sobre ese tiempo de acción o duración del efecto anestésico que tenía la articaína según se utilizara intrapulparmente, según fuera en tejidos blandos, mediante la técnica anestésica infiltrativa, o si se utilizaba mediante técnica troncular. Y vemos cómo es pues mucho mayor a el tiempo que demora posteriormente en desaparecer el efecto con respecto a la lidocaína. Y ella nos comentaba sobre el problema o la consecuencia de la laceración de los tejidos, sobre todo en pacientes pediátricos, que si normalmente, como le comentaba, en el caso de cualquier tipo de anestésico al atender a un niño hay que estar muy pendientes porque suelen lacerarse, morderse los labios, morderse los tejidos, porque obviamente sienten que está mordido, está dormida la zona y empiezan como a jugar o a fastidiarse o a morderse. Entonces, pues, por supuesto, al ser un tiempo mucho mayor, pues va a ser mucho más incómodo. Acá ya estamos agregando nuevamente a la doctora. Y ya les voy a hacer las preguntas que estoy anotando por acá, porque déjenme apuntarlas, porque recuerden que al pasar una hora se corta el live. Entonces, déjenme anotar por aquí las preguntas. De verdad, discúlpenme, pero bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, les estaba comentando era eso, ¿no? Que eso es algo que es importantísimo advertírselo al paciente, advertírselo a los papás si están trabajando con población pediátrica, y realmente es incómodo para el paciente. O sea, va a pasar una cantidad de horas que no puede, pues, no puede comer, no puede hablar bien, y está el riesgo ahí de que se pueda morder, ¿no? Nosotros los odontopediatras lo que le recomendamos a los papás es que después de la colocación de cualquier anestésico donde se haya dormido el labio, es que les compren un helado, pero un helado de esos de hielito, ¿no? De esos de frutas, de chupar, que en España le dicen polo.
no sé, ¿no? Que son esos que son de palito, que tardan tiempo en comérselo. Y bueno, es una manera como de mantenerlos ocupados y que no estén pendientes de que tienen dormido el labio, porque realmente eso les genera muchísimo fastidio, ¿no? Por supuesto, ahí los padres tienen un papel muy importante porque tienen que supervisar, pero a veces realmente es difícil, Claro, porque en el sobre todo momento por que el te... tiempo, porque es un tiempo muy Ya, largo. Mira, sí, por el acá momento que... comenta la doctora Shirley, está comentando que si ese cuadro, precisamente el cuadro que acabamos de mostrar, que si esos tiempos es considerando la aplicación de un cartucho completo de anestesia, porque ella dice que a veces se Sí, coloca medio cartucho y que hace efecto perfecto, hace efecto completo para endodoncia. Que si realmente es necesario siempre, obviamente no utilizar el cartucho completo, que depende del uso que vayas a realizar, ¿no? Del procedimiento que vayas a realizar. yo realmente, mi experiencia, yo normalmente tiendo a colocar el cartucho completo. ¿Qué he tenido yo cuidado? Por ejemplo, si es un paciente niño, en vez de utilizar la presentación de unos 100.000, utilizar la presentación de unos 200.000, porque sé que el efecto se me va a ir más rápido, ¿no? Pero creo que uno puede ir adquiriendo sus propias experiencias e ir probando, ¿no? Pero el tiempo con la articaína, el inconveniente que tiene la articaína es la duración del efecto. Y eso también ocurre con la bupivacaína. Ojo, no es solamente, de hecho, se habla de anestésicos con un tiempo intermedio, con una duración muy larga. Y dentro de esa duración muy larga, de ese grupo, está la articaína y está acompañada por la bupivacaína. O sea, no es único. Como les digo, y eso es una cosa que hay que tenerlo claro. Y anestésico que uno utilice, tiene que conocerlo y saberlo. Y se lo tiene que advertir al paciente. Y eso tiene que ver también, fíjate, con la pregunta que está haciendo el doctor Jorge, que pregunta cuál de las dos presentaciones se usa con más frecuencia. Entonces, quizás Uno siempre una en 100.000. unos 100.000, porque es que además tienen la ventaja de que va a haber menos sangramiento y el campo operatorio va a estar más limpio. Entonces, la verdad es que la presentación que más se utiliza y la más se recomienda es la presentación de unos 100.000. Eso, pero tú Esa es acabas la de verdad. decir que tú utilizas la de 1 en 200.000 por el tiempo en el cual desaparece el efecto de la anestesia. O sea, es como Pero buscar una cosa no con para los otra, ¿no? pediatras. Claro. Bueno, por eso yo creo que uno debería tener en su consultorio, pues, diferentes opciones, porque vuelvo a lo que siempre digo, que cada caso es único, cada procedimiento es único, cada paciente es único, y uno debería tener, pues, acceso a tener distintas opciones para utilizar lo más apropiado para cada caso. Eso es en un mundo ideal, Claro. ¿ok? Yo en el consultorio no tengo la presentación de unos 200.000. Sueño con tenerla, pero si ya me ha costado conseguir la de unos 100.000, ¿verdad? La de unos 200.000 no la tengo. Ojalá, pero en países donde tienen esa oportunidad de tener distintas variedades, pues sería una buena opción para el paciente niño. Doctora Eva, no te molestes porque te diga doctora Eva. Ya se va a cortar el live, por favor, vamos a volvernos a conectar. Quiero cerrarlo ahorita porque tengo acá, apunté varias preguntas que han hecho para hacer un corte y pues poder anexar un tiempito más y para que puedas responder entonces las otras preguntas que tenemos. ¿Te parece? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces voy a cerrar ahorita para no quedarnos como a la mitad de que estés hablando y se corte. Y te recomiendo también que si puedes como silenciar las notificaciones, porque a veces cuando te llega un mensaje o algo como que suena. Entonces silencialas y así cuando volvamos a empezar el live, ya lo vas a tener quizás un poquito más sencillo también. Vale, estoy apuntando aquí todo. Voy a cerrar y empezamos otra vez. Nos vemos.